Lo mejor que voy a hacer en este momento es presentar a alguien el cual siempre dice sí, que me llena de satisfacción tenerlo como amigo, más allá que nos vemos a la distancia y siempre yo solicitando cosas. Bueno, les voy a presentar a ustedes al arquitecto Matías Clos y bueno, acá lo tienen presente, al que pido un aplauso a todos ustedes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y además felicitaciones y envidia por la organización de este congreso. Creo que la idea de reforzar las redes latinoamericanas de estudiantes de arquitectura y de escuelas, muchas gracias. O sea, es una tarea relevante. Yo trabajo también en una universidad, soy decano hace algunos años, todavía no me echan. Y también nos vamos a sumar con entusiasmo a esta iniciativa. Lo de hoy, lo que voy a tratar de hacer en un tiempo de una hora es lo que puedo ocupar, es un poco al revés. El tema del Congreso del futuro es bastante difícil pensar en el futuro. Yo creo que lo más que yo puedo hacer es tratar de entender el pasado de tal manera de interpretar lo que está sucediendo en el presente. Entonces primero voy a mostrar brevemente obras del presente. He buscado una selección de obras no publicadas, casi todas del año pasado y de este año, y si da el tiempo les quiero mostrar un trabajo que hice el año pasado para una exposición en Alemania que era sobre arquitectura chilena. Entonces me pidieron que hiciera una conferencia sobre arquitectura chilena. Supuestamente la arquitectura chilena tiene un reconocimiento, etcétera, etcétera. No se sabe por qué. Y lo que yo traté de hacer ahí fue una línea de tiempo y de alguna manera dar cuenta cuáles fueron los hitos más importantes, qué es lo que yo creo que hizo que tuviera reconocimiento internacional, que creo que han sido las publicaciones, y cuál es el estado actual de las cosas en nuestro país. Que no todo es tan bueno como parece. Y creo que los arquitectos, para pensar en el futuro, realmente tenemos que reflexionar en el presente que estamos viviendo y cuáles son los desafíos, que son desafíos bastante trascendentales. A ver, que esto funcione. Bueno, primero, nada más que brevemente mostrar aquí que en el estudio somos aproximadamente 10 personas y estamos haciendo una serie de proyectos. Estos eran a diciembre del 2012, que aquí se ven muy pequeños, pero desde proyectos muy pequeños. Nosotros hacemos cosas que son absolutamente comerciales, como hacer pabellones para Samsung en los centros comerciales, hasta cosas también que los más pequeños tienen, no sé, 6 metros cuadrados, hasta proyectos que estamos haciendo en China en este momento, 2 torres que tienen 120.000 metros cada una, que también son muy comerciales. Y entre medio hacemos otras cosas que no son tan comerciales, pero de alguna manera mi sensación es que nuestra oficina en los últimos probablemente 5 años hemos pasado de tener encargos más bien particulares y pequeños asociados a la vivienda unifamiliar. Hemos logrado entrar, casi sin proponérnoslo, pero con gran entusiasmo, a arquitectura que tiene que ver con, ¿cómo se llama?, con negocios, esto que supuestamente debería ser muy malo. La verdad que yo creo que la mezcla es muy buena y muy necesaria. O sea, no hay que enfocarse netamente a la arquitectura de tipo comercial, pero despreciarla en una posición como de que es algo de otro nivel o que no tiene, no sé, el pedigrí que tiene la cosa más intelectual, yo creo que es un error. Y un error en el que yo persistí también por mucho tiempo. Así que los animo a que no se les ocurra hacerlo.
Este es nuestro estudio. Aquí trabajan 10 personas. Hay un par de arquitectos españoles, una arquitecta colombiana en este momento, y el resto son todos arquitectos chilenos de varias universidades distintas. Nosotros no hacemos nunca una selección. Cuando hay un puesto, el currículum que llegó esa semana, lo tomamos y a esas personas les damos la oportunidad por unos meses de práctica, después de los cuales los contratamos normalmente. El primer proyecto es un proyecto que fue bastante extraño. En Chile hubo un terremoto muy fuerte el año 2010 que detonó una serie de cosas, y uno de las infraestructuras más afectadas fueron los estanques de agua. Los estanques de agua que están muchas veces en las entradas o en puntos significativos de ciudades de índole mediana o pequeña, son a veces el punto más significativo, el ícono de la ciudad, sin serlo. O sea, son el ícono nada más porque son el más alto. Entonces, el gerente general de una empresa público-privada que se llama Esbio, a la cual se le cayeron 17 estanques, nos solicitó ver la posibilidad de, si nos interesaba, hacer estos estanques menos feos de lo que eran. Ese era el encargo. O sea, una cosa como si fuéramos decoradores de estanques. Nosotros, en un comienzo, nos pareció fantástico, porque pensamos que podíamos diseñar la geometría, etcétera, etcétera. No. La geometría, olvídense, porque los estanques que no se cayeron son ese, que está ahí, y ese. Esos son los dos tipos que vamos a hacer, y no se puede modificar la estructura ni nada. Entonces, simplemente era un proyecto de cómo trabajar la piel del estanque. Pensamos si es que estos estanques le poníamos de alguna manera un forro, una textura, algo que los envolviera. Pensamos que, por ejemplo, tuvieran algún tema que fuera representativo de una determinada comunidad. Esto pretende interpretar una especie de tejido mapuche. Y pensamos que lo que realmente era importante es que eso que nosotros aplicáramos en el estanque no tuviera mantención y durara en el tiempo. En pintar los estanques se gasta una cantidad importante cada 5 años. Entonces, de alguna manera, nuestra propuesta era hacer una inversión un poco mayor en la construcción y luego, de alguna manera, recuperarla en la falta de mantención en el tiempo. Entonces, este que está aquí es un bajorrelieve que obviamente se haría con un tema de distintas profundidades en el encofrado. Y otra propuesta era hacer un estanque que tuviera una piel que se moviera con el viento. Y que, de manera de aprovechar esta energía, y que eso de alguna manera iba a tener relación un poco con lo que era el agua. Hicimos unos renders, unas presentaciones, etcétera, etcétera, y finalmente nos encargaron el primero, que es ese que está ahí. El que está al lado es uno que no se cayó, o sea, habían dos aquí contiguos, y visto de lejos parece que el nuestro no fuera el antiguo y que el viejo fuera el nuevo, porque este se ve con, no sé, con mejor, aspecto. Lo que hicimos fue hacer un moldaje deslizante, porque el estanque lleva un moldaje deslizante que va en tramos de a metro, y que al que simplemente le pusimos unas piezas de contrachapado y le dimos 2 centímetros más de espesor al hormigón de esto. Y eso daba esta textura, y a medida que el moldaje deslizante lo corríamos al paso siguiente, lo girábamos un poco. Era muy fácil de hacer. Y el resultado es esto. Esto nosotros creemos que con el tiempo, con la suciedad y con la humedad, va a generar una pátina que creemos que va a ser muy bonita. Cuando fuimos a inaugurar el estanque, estaban todos ahí, había un cura, y yo les dije que tenían que tener fe en que en el futuro esto iba a ser bonito, y le gustó mucho esto de la fe, porque me dijo que de momento era muy feo y que por qué no lo pintábamos. Y la verdad que algo de razón tienen, porque de lejos esta textura no pasa completamente inadvertida. Luego sucedió que en Rancagua, que es una ciudad minera al sur de Santiago,
se había hecho un concurso para hacer que este estanque que está aquí tuviera un revestimiento, un concurso para escultores. Lo ganó un escultor que le había puesto unas púas, esto era una especie de erizo con unas púas muy grandes. Después del terremoto nadie se animaba a ponerle púas a nada, imagínense, aquí todos los vecinos como habrían quedado. Entonces ya estaba el compromiso y tenía un presupuesto bastante generoso que ya estaba aprobado. Como estas cosas público-privadas no se puede cambiar nada, nos dijeron por este dinero lo pueden hacer y nosotros para desarrollamos esta piel que se iba a mover con el viento, con la idea de que esto tenía que ver con el agua, de alguna manera. Esto se supone que es un video, es bastante malo. Ups. Vamos a ver que funcione. Bueno. Estará al final, no, creo que está al final. Bueno, este es el estanque, son unas como hojas de aluminio que penden de un cable metálico. Esto del agua era el efecto más vulgar que estaba ahí en el programa. Este video lo hice, no tiene nada profesional, está hecho con el teléfono. Bueno, la cosa es que funcionó, la gente que vive alrededor de esto está, por lo menos, a mí me ha tocado, me dicen, tú eres el que hiciste eso, y lo han reconocido como algo que les parece, no sé, un poco extraño. No sé si lo encuentran que son menos feos que antes, pero llama la atención y de alguna manera lo que estas empresas buscan a través de esto también es tener una relación con la comunidad que, más allá de solamente prestar el servicio del agua, por el cual cobran bastante caro, poder dar algo más positivo a la comunidad. Esto es un proyecto muy reciente. Es en el centro de Santiago, en el centenario, en el 1910, hicieron una serie de obras. Una de ellas fue el Museo de Bellas Artes y un parque que se llama Parque Forestal, que no es muy grande ni extenso ni tiene mucho espesor, pero de alguna manera es al lado del río, en el centro, donde realmente hay un lugar de estar, etcétera, etcétera. Ese parque tenía una laguna y tenía un jardinero encargado del parque, y esta era la casa del jardinero. Yo no me la creo que era la casa en que él vivía, pero me imagino que era como la administración de lo que es este lugar. Este lugar, con el tiempo, pasó por muchos usos y quedó más o menos hace unos 15 años en desuso. Tenía una serie de ampliaciones, etcétera, etcétera, y finalmente la municipalidad, que es la propietaria de este lugar, licitó una concesión a 30 años para quien quisiera hacerse cargo de este lugar con una propuesta económica, etcétera, etcétera. La ganó un equipo de personas que nos contactaron para hacer aquí un restaurante, una cafetería, una heladería y una tienda de objetos. O sea, van a vender, no sé, cosas raras como escobas, por ejemplo, que supuestamente están muy bien hechas, etcétera, etcétera, y es parte de la artesanía local. No me acuerdo en este minuto qué otro tipo de cosas, pero de ese tipo. No va a ser una tienda de artesanía, pero sí de objetos con algo de diseño como del folclore. Lo difícil de esto es que nosotros podíamos votar todas las ampliaciones que tenía y más o menos se trataba de duplicar la superficie de este edificio. Entonces lo que hicimos fue hacer una caja
de metal, de acero y vidrio, con vidrio, fue una especie de terraza techada que se puede cerrar un poco en invierno y abrir en verano. La hicimos del color de la tejuela de pizarra que tiene el edificio y pintamos las cornisas de este edificio de ese color de tal manera de hermanar de alguna manera estos dos lenguajes. Si se veía por un lado, si se ve por el otro. Y por dentro es un lugar, digamos, bastante neutro, tiene un piso de pizarra, una estructura metálica de bajo costo, etc. Y en el interior de lo que es la casa existente, este es uno de los lugares más interesantes porque somos la única terraza que hay en el medio de este parque. Lo que se ve allá atrás es el Museo de Bellas Artes, que está del otro lado de la calle. Y esta terraza está de alguna manera metida entre los árboles, estos cables que están acá en el techo, que no hay techo en realidad, estos cables que están aquí en el cielo, son para una parra que va a cubrir esto de tal manera que en verano esto sea un espacio naturalmente sombreado, tenga otoño, etcétera, etcétera, y en invierno sea un espacio soleado. Ahí se ve más o menos lo que es la relación de esto con el lugar. Y en el interior lo que hicimos fue sacar las sucesivas capas de distintas cosas que le fueron poniendo y recuperar la estructura original, que es una mezcla de ladrillo y algunos elementos de hormigón y otros que nosotros tuvimos que reforzar, etcétera, como estas vigas que están aquí, porque arriba de esto va de nuevo, esto es restaurante acá adentro ya, y arriba de esto es otro lugar del restaurante, etcétera. Pero fue un arreglo muy como de microcirugía, de sacar nada más lo que sobraba y todo lo nuevo que pusimos, trabajamos siempre con los mismos materiales siguiendo la misma lógica de una arquitectura bastante industrial. Y algunos muros que había en el interior, que esto en Chile se llama quincha, que es una mezcla de madera con barro, los descubrimos, los dejamos a la vista y simplemente llenamos los espacios aquí con un revoque con mortero de cemento de tal manera de que no se desprendiera como sucede con la tierra. Este es un proyecto de un edificio de oficina que nosotros como que le quisimos dar el aspecto de una torre. O sea, no sé, todos los arquitectos han soñado alguna vez, yo por lo menos, con hacer una torre. La verdad que de torre tiene poco, porque tiene muy pocos niveles, creo que tiene 11 pisos, pero el terreno era un terreno con una normativa cuyos distanciamientos, afortunadamente para nosotros, son muy grandes y dejaba un volumen acá al medio bastante retirado, digamos, de sus vecinos, con un muy buen frente a la calle, y pese a lo bajo, la poca altura que tiene, es bastante esbelto. Y para darle mayor esbeltez aún, lo que quisimos hacer fue hacer que el cuerpo pareciera que fueran dos cuerpos y no uno solo. Aquí en esto apenas no se nota, pero tiene unas pequeñas canterías. Nosotros lo hubiéramos hecho con más intensidad, pero por supuesto el desarrollador de esto lo que vende son metros cuadrados y no está dispuesto a perder ni 50 centímetros cuadrados en ningún borde. Entonces, un edificio muy sencillo con un núcleo, con 3 ascensores en que uno puede tener o piso entero o medio piso. En que la estructura del edificio la llevamos de alguna manera a la piel del edificio, pensando que tenía que ser muy económico y que eso lo podía resolver. Este es un ejemplo de cómo podría ser una planta, y estos son unos renders bastante malos de cuando hicimos este proyecto, en que también trabajamos las orientaciones de tal manera que esta es obviamente la que da al poniente, por eso tiene la estructura más densa, y en el caso de las otras lo que quisimos hacer fue con un mínimo cambio de ángulo de los vidrios lograr dar la mayor variedad posible en el paso del día con la luz. Esto supuestamente sería una oficina. Esto iba a ser el hall de acceso. Estas son maquetas del edificio, dibujos de cómo estuvimos pensando cuando uno hace un edificio de oficinas, tal vez el proyecto
está simplemente en cuál es la piel del edificio. Y si la piel es a la vez la estructura, porque como no tienen espacio interior, porque el espacio interior son plantas libres, finalmente lo único que uno puede diseñar es una planta que tenga una cierta lógica funcional y luego preocuparse del aspecto exterior. Bueno, ese es, en definitiva, el edificio hecho. Esta foto yo no me di cuenta cuando la sacaron, pero me di cuenta al verla. Esto no sé cuántos pisos, creo que son 11. Ese que está ahí es el más alto de Sudamérica, tiene 300 metros de altura y se ve en línea con el nuestro. Paso por imágenes para ver los distintos lados de esto y, de alguna manera, esa diversidad que queríamos darle aquí. Ahora fuimos muy tontos y cometimos un error, que les doy el dato para que no lo cometan, en que nosotros en un piso, aquí se nota más en esta fachada que hay un cierto ángulo ahí, que es porque el cristal está puesto chueco. Acá, en un piso supuestamente iban en un sentido y en el siguiente iban en el inverso. Como hicimos solo una planta de detalle de cómo instalar esto, sin darnos cuenta, lo pusieron todos en la misma dirección, o sea, en todos los pisos iguales. Y no nos dimos cuenta hasta el día que le sacaron los andamios al edificio. Pues, por ejemplo, esta ventana que ahí tiene ese ángulo oscuro, igual que esta debe haber sido al revés. Entonces, tiene una lectura que se ve en la imagen siguiente de verticales que no queríamos que tuviera. El otro lado no tenía ese problema porque es más sencilla la planta. Y esto es, de alguna manera, el hall, que era muy bajo. Entonces pusimos esta foto con falsa perspectiva, de tal manera que uno creyera que está entrando algo de mayores dimensiones. Bueno, como todos estos edificios tienen una planta abajo comercial y después arriba tiene estos lugares que después se usarán, y tiene mirando hacia el lado posterior, no hacia la calle principal, el último piso por un retranqueo tiene la suerte de tener una terraza, que estos han sido los inversionistas, que es gente joven que se montó acá un quincho, etcétera, con una cocina y se la pasan muy bien. Y después estos son los subterráneos, en que tratamos también de hacer algo un poco mejor que lo que habitualmente se hace. Este es un proyecto que hicimos en España hace muchos años, pero que finalmente lo terminamos recién Es un encargo de unos abogados suizos mayores que encargan una casa de vacaciones en un lugar soleado en España, con un programa que básicamente era un piso para ellos, que son 2, y un lugar para invitados, en un terreno que tenía unas pendientes, etcétera, en que nosotros dijimos, bueno, no queremos tocar el terreno, no queremos hacer, etcétera, romper esta topografía. Entonces montamos un montón de columnas, estábamos con una época obsesiva por las columnas, teníamos unas más gordas, unas más pequeñas, lo de arriba era el lugar principal, lo de abajo eran los invitados. Estos son algunas imágenes que rescaté. Se licitó y el metro cuadrado de esto costaba del orden de los 6.500 a 7.000 euros. Estamos hablando en el año probablemente 2008, por ahí, antes de la crisis. Los clientes nos miraron muy feo, nos pidieron soluciones más económicas, empezamos a hacer proyectos todos muy feos. Y vino la crisis. Y como vino la crisis, la posibilidad, porque cuando nosotros licitábamos esto, decíamos, bueno, queremos una casa en Mijas, y ninguna constructora se interesaba por menos de 15 unidades. Por eso era el alto costo. Entonces, los clientes también con el tiempo decidieron simplificar el encargo, hacer una casa que además fuera replicable porque tenían 2 lotes, o sea, poder hacer 2 en un único nivel, con un programa muy sencillo de un una pieza de invitados y la pieza principal, y obviamente sus baños, y una terraza con una piscina, etc. Entonces la casa de alguna manera se organiza con 2 corredores, el exterior y el interior, y va poniendo en el centro su programa.
las imágenes apenas se ven. Teníamos versiones con un tipo de revestimiento, con otro tipo de revestimiento. Había que cumplir con unas ciertas normativas, etc. La otra cosa es que acá venía la ruta, entonces de alguna manera con este elemento nosotros lo aprovechábamos como tragaluz y a la vez como protección de la intimidad de lo que está detrás de esto, que es una terraza, que es el techo del edificio. Los paso rápido. Esto fue cuando comenzaron la obra, hace mucho tiempo. Este es el equipo Rafael Lacour, el arquitecto corresponsal que me ayudó allá, los constructores. Todos los querían mucho en ese tiempo. Terminaron peleados, como en muchas obras, sucede entre los clientes. Y paso rápido, y esta es la casa, estas son fotos de hace 2 semanas atrás, de la casa terminada. Todavía falta jardín, etcétera, etcétera. Este volumen tan raro aquí es la piscina. Hay muchas fotos porque como me acaban de llegar no tenía ninguna capacidad mental de ¿cómo se llama?, de seleccionar. Y las vistas que tienen, este es el Atlántico, y del otro lado, en Mijas del otro lado, cuando está despejado, se alcanza a ver la costa africana. Ya son muchas fotos del mismo. Bueno, esto es una casualidad absoluta. Esta es la habitación principal. Lo que está ahí es uno de estos pisos, creo que aquí le dicen de Tramex, que es por un tema de seguridad para que no se les pueda meter nadie por debajo, y tiene la gracia de que le pusieron aquí unos maceteros y con la luz por debajo de este efecto impensado, sorpresivo y afortunado. Generalmente las sorpresas son malas en las obras, esta vez fue una buena sorpresa. Esto es un edificio acá en Buenos Aires, en Conesa, que desarrollamos con Edgardo Minón. Se acercaron a preguntarnos unos arquitectos muy jóvenes si es que estábamos interesados en desarrollar este edificio, ellos como desarrolladores, digamos, y nosotros como los arquitectos proyectistas. Tenían un lote muy bonito que daba a un parque, y un edificio que, dado el ancho del lote, daba una crujía para hacer departamentos, digamos, a los dos frentes. Lo que hicimos fue poner una circulación central, cosa que no es nada muy, ¿cómo se llama?, extraordinario, con departamentos hacia los dos frentes abiertos, por supuesto, pero lo que hicimos, que fue un poco una locura, fue hacer unidades, una diversidad de unidades muy grande, y además los departamentos de un piso no calzan con los de otro. Y además en algunos pisos son dúplex. Y este espacio, que es muy angosto, lo que quisimos hacer con él era que se transformara en una especie de jardín vertical y patio de luz del edificio, en lugar de transformarlo en una circulación de todo este ancho en todos los pisos. De alguna manera lo que el cliente buscaba era que fueran departamentos, y lo vendieron así comercialmente, como con espíritu de casa. Entonces, lo que queríamos lograr era un poco esta diversidad, etcétera, etcétera, y que las primeras plantas tuvieran acceso directo a unos jardines con unas piscinas, y las plantas superiores a unos techos con unos jardines privados. En la sección de la circulación, que es como el alma del edificio, están todos estos puentes y pasarelas, etcétera, etcétera, y a veces están cargados de un lado, a veces del otro, y eso va generando una cierta transparencia, que es la que lográbamos, que era lo que de alguna manera expresa este render. Queríamos que un muro de un lado al que le pegaba el sol fuera probablemente vegetal, cosa que por suerte no lo hicieron, porque creo que habría sido un error, y el otro de un color claro que fuera de alguna manera reflectivo. Y como todos estos edificios, la cubierta arriba tiene unos lugares comunitarios con una piscina, etcétera, etcétera. Pero la planta del techo, este es el edificio también hace unas semanas atrás.
Y de alguna manera esto de desfasar las unidades nos permitía que la fachada tuviera esta diversidad, tanto de ventanas como de balcones, ya algunas veces a un lado, algunas veces a otro, con estos separadores, además de manera de darle identidad, o sea, intimidad entre uno y otro, y además por el cono de sombra que arrojan, que le da más profundidad a la fachada. Aquí se ve un poco más. La idea original es que esto fuera mucho más grande. Presupuesto siempre, esas son las primeras cosas que va cortando. Pero yo creo que estamos bastante contentos con el resultado. Este es el pasillo al que uno ingresa. Y aquí se ve, de alguna manera, lo que quisimos hacer con las pasarelas, además, es que tuvieran la menor estructura posible, y lo hicimos de nuevo con este metal desplegado como pavimento, de tal manera de producir, digamos, que la circulación fuera un lugar, no fuera netamente solo una circulación. Si uno mira hacia arriba ve de alguna manera esto, y es un aspecto que a mí me gusta mucho porque parece que nosotros hubiéramos intervenido un antiguo edificio industrial, que no fue tampoco lo que planificamos. De alguna manera se fue dando en la mezcla de la elección de materiales muy sencillos y de la estructura que esto requería. Nosotros en un comienzo pensábamos que todo esto iba a ser metálico, por un tema presupuestario apareció el hormigón, cosa que en el comienzo no nos pareció bien, pero viendo el resultado yo creo que es mucho mejor así a que si todo hubiera sido transparente. O sea, de alguna manera estas opacidades y estas cosas le dan una diversidad interesante. Y ahí se ve que va a tener igual o sea, va a ser de alguna manera un jardín menos pretencioso que lo que habíamos pensado originalmente, pero estos son todos para poner macetas, etcétera, etcétera. Entonces uno va a salir además a un lugar que va a tener algo de vida. Aquí ya se ven como ordenaditas. Esto es un proyecto similar. Son menos departamentos. Esto lo estamos haciendo en Chile. Son 6 departamentos. Son nuevamente departamentos dúplex y están en una zona muy central en la ciudad. Son departamentos ya de un formato mayor que el anterior y con un presupuesto también bastante más significativo que el anterior. Están en un barrio en donde las oficinas, el centro de oficinas del barrio de Las Condes está a pasos de esto. Es como el distrito financiero que está bastante consolidado, etc. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Quisimos hacer un edificio que de nuevo tuviera algo de espíritu de casa y no de edificio de departamento. Y tratamos, en la medida de lo posible, también de darle una cierta diversidad y una cierta identidad a cada departamento, que cada uno es de 2 pisos. Entonces hay 4 que son iguales, que son estos de aquí, y después retranqueados hay 2 arriba que son independientes y un poco más grandes. Desde el mismo acceso, o sea, la idea de por ejemplo, todo el estacionamiento va a estar el cielo en madera, los muros también, o sea, que ya fuera también un espacio digno, no fuera entrar a un subterráneo pensando que obviamente departamentos aquí en planta baja nivel, dando la calle, no iban a ser para nada comerciales. Por eso que decidimos meter los autos aquí, dejarlos a la vista y hacer esto como de mejor nivel que lo que normalmente se hace. Estas son distintas vistas. De nuevo creo que hay una cantidad, y los departamentos de arriba tienen estos techos, jardines, etcétera, con piscina. Departamentos con dobles alturas, etcétera. Son render así muy realistas porque están hechos para inmobiliarias. Esto es un encargo que es en China. Arata Isozaki hace varios años atrás me invitó a participar en un proyecto para hacer unas casas
que se demoraron más o menos casi 10 años, yo creo, en hacerse. Están recién listas. Y aquí nuevamente Arata lo invitan a Zhengzhou, que es una ciudad en China que tiene 6 millones de habitantes, que antiguamente era más pequeña. No sé la cifra exacta, pero creo que del orden de 600.000. Arata hizo hace aproximadamente 10 años el plan maestro de la ciudad y invitaron a participar a arquitectos extranjeros a hacer 2 edificios de oficina cada uno. Mandaban una información que eran imágenes como esta, la bajé de la página de ellos. Imagínense que un poco en medio de la nada, es una ciudad con lagunas, con canales, con una cantidad de cosas y con edificios todos con cosas así llamativas, digamos. Yo cuando veía todo esto pensaba que todo eran render. Esto es el distrito donde están los hoteles, etcétera, etcétera, y este es el distrito financiero donde nosotros estamos haciendo los edificios todos rodeados de un lago artificial y un canal que une este lago artificial con otro que aquí no aparece, que viene hacia acá. Esta es una foto de Google de ahora. Este es el distrito de los hoteles que ya está hecho. Ahí se ve parte del agua y por aquí va hacia allá un canal que está en construcción por kilómetros de kilómetros, que está aquí, debajo del cual están construyendo una autopista que comunica el distrito financiero del distrito, digamos, de hoteles y estas cosas. O sea, en la mitad del campo. ¿Se imaginan hacer un hoyo, construir un túnel para después echarle agua encima, para que pasen botes y debajo pasen los autos, cuando los autos podrían ir por aquí sin ningún problema? Y estas plumas se ven así hasta el infinito. El lago que están haciendo, un señor chino sentado en la silla mirando todo esto. Ahí se ve la otra orilla. Esto es un muro de hormigón que tiene 40 centímetros de ancho, tiene 18 metros de profundidad y da la vuelta también a kilómetros de kilómetros de kilómetros. Y bueno, estos son arquitectos invitados, todos mirando esto, que nadie se lo puede creer. Entonces, a ver, el encargo era bastante... daban unas ciertas condiciones que tenían que tener estas torres, una normativa bastante exigente, pero un poco que cada uno hiciera su torre, metida dentro de unas determinadas volumetrías posibles. Son torres que tienen 150 metros de altura y lo que nosotros pensamos es, de nuevo, en lugar de hacer una proeza estructural o una cosa... proeza formal, pensamos dónde podía realmente haber un proyecto. Y obviamente en la piel de nuevo y en la fachada había un proyecto. Y lo que quisimos hacer fue 2 proyectos en que esta piel y esta fachada no fuera la clásica, la típica que uno ve en todos los edificios, no nada más que por no hacerla distinta, sino que por dotar de algo más, o sea, hacer una exploración ahí. Pensando en que queríamos edificios que además fueran opacos y que no se vieran de vidrio, o sea, que uno no viera que lo que hay detrás de esto es cristal. Entonces, este edificio lo que tiene son unos quebrasoles que tienen distinta profundidad, van en una degradación. Cuando son muy profundos están más separados y cuando son muy poco profundos están muy juntos, está calculado de tal manera que no entre el sol directo. Además de eso, pensamos en que ojalá pudiera moverse suavemente con el viento, un poco como las hojas de los árboles. Ya, tratando de tener una piel como cinética, hacer un poco lo de la torre, pero en una gran escala. Además, el edificio no se nota, pero de alguna manera para lograr eso, porque esto no es un plano lo que sucede aquí, sino que esto es una diagonal que va, aquí es más angosto, aquí es más ancho el edificio y viceversa en el otro lado, y eso provoca una especie de pliegue. Aquí se ve un poco más claro en el detalle. Por dentro son edificios bastante convencionales, plantas libres, con una serie de ascensores, etcétera, etcétera, con una estructura absolutamente convencional, con voladizos también absolutamente razonables, de 4,50 metros, los más
exagerados, digamos. Toda esta base y estos son zócalos que tienen que tener por normativa, etc. Y este edificio, por ejemplo, la única, digamos, gracia que tiene su planta en el interior es que cada 4 pisos, que en la planta general de este rectángulo se va produciendo un vacío que es un patio, que es exterior, al cual las oficinas tienen acceso. Siempre, cada piso tiene en un punto este acceso, pero este vacío va girando en la planta, por lo tanto, todos los pisos tienen estos espacios de cuádruples alturas, además que tienen acceso a uno de estos patios. Y el otro edificio era este, que es un poco menos defendible el tema de su fachada, que también está pensada como un quebravista, pero es un quebravista que está pensado en acero cortén, en base a una lámina que se pliega y que va haciendo esta especie como de caligrafía. Yo primero pensé hacer todo con letras chinas, pero como no sé lo que significa ninguna, después dije que quizás iba a meter la pata con lo que se podía. Entonces de ahí caímos finalmente en esta idea. Distintas imágenes. Ahora, ¿cómo le explicábamos esto a los chinos? Porque había que hacer, la primera hacen el encargo y teníamos que hacer una presentación, no me acuerdo si era de 10 o de 15 minutos, para presentar esto. Y además todos los arquitectos que estaban eran arquitectos, salvo nosotros, los otros así unos hiper ultra consagrados. Y yo, el pánico escénico de hablar delante de todos estos otros colegas, además de los chinos, que finalmente decidimos hacer un video. Ojalá funcione. Que no lo voy a mostrar entero porque, como explica 2 edificios, es repetitivo. Pero tiene de alguna manera todos los puntos que ellos nos pedían en la memoria que tenían que tener. The opportunity to develop 2 office buildings in Zhengzhou, China, as part of a unique group, embodies an important challenge due to the fact that, besides following a certain program of economic and technical requirements, these 2 towers must clearly express a concept that will make them one of a kind and representative, not only of the businesses which will use them, but of the cultural and historical realities as well as the present-day Zhengzhou and the country as a whole. Therefore, we have aimed for each tower to clearly express China's current strength as much as its tradition through their appearance and the materials used. We have envisioned 2 buildings that act in a complementary way so as to allow for a broader conceptual framework. One of them, Building H, is set out as a solid and expressive building on several scales. From a distance, it will appear as a complex monolithic rock, but up close it will unveil details of expressive complexity usually found in a fine and careful piece of work. The idea is for this work to use and allow the expression of the raw rock materials used, which will build and produce the structures metal, concrete, and crystal. The other building, Building O, is set out as a large vegetative mass that floats inside a glass box. In this way, we look to combine recognition for the Chinese tradition of developing parks and gardens with the modern expression of a crystal tower. Both proposals push for a contemporary office tower model, which incorporates in the design of the facade control of the sun as a relevant subject for the thermal design of the building, thereby improving its energy-saving indices. Building H, Space Constitution.
The reason for these configurations is to achieve at a volumetric level a structure with a larger quantity of folds and vertices, based on slender elements. At a space level, it looks for a bigger perimeter of natural light and more viewpoints for the office floors. Circulation design. The main axis to building H is set out through the vertical space dividing both wings, right into the core of the project's vertical circulations. The vertical circulation of the building has been conceived with a core consisting of 12 lifts, divided into 2 vertical sections of 6 units each, which serve the 30 habitable floors of the building. In addition, the circulation core contains 2 pressurized staircases, 2 emergency lifts, 2 pairs of restrooms, as well as the corresponding shafts of the facilities. Structure design. The structure of Building H is conventional, made of capital pillars and concrete slabs, post-stressed around a rigid core. In spite of the variable geometrics of the building, all the loading elements. Y así sucesivamente. Aquí aparecía en el video de un edificio que en el fondo era una caja de vidrio que encerraba un jardín, cosa que no la pudimos hacer, por eso cambiamos al que se mueven como hojitas de los árboles, por el tema, y tenían toda la razón, de que por el tema del fuego es un tremendo riesgo hacer un edificio que tenga esta piel vegetal entre un vidrio exterior y el interior. Nosotros queríamos este espacio porque pensábamos que a esa altura no sabíamos si las plantas iban a poder crecer o no, y además que la idea de encerrar en una caja de vidrio transparente, porque hoy día los edificios ya no son más de vidrio transparente, un edificio de verde sonaba una idea como a nosotros nos seducía. Ya, de aquí me voy a saltar a esto, otra cosa que les quiero mostrar, porque si no, estoy justo en el tiempo para poder hacerlo. Que de alguna manera lo que pretende es mostrar cuál es el contexto en el que se ha desarrollado la arquitectura en Chile en los últimos 30 años y cuál es la situación actual. Visto desde mi punto de vista. 30 years in and around from 1982 to 2012. I am not a historian, nor a theoretician, nor an architectural critic. However, I am indeed a living witness and part and parcel of a fragment of the evolution of architecture in my country over the last 30 years. It is surely not easy for you to sort out the eventual phenomenon of Chile's architecture, should there be one. And I understand that, because it is not easy for me either, and therefore I will not attempt to do so here. With this paper, I only pretend to lay out a given context, my personal context, along a timeline, so that when you look at the sample, you may have a notion of what was happening with our architectural profession in our long and narrow country on the other side of the world. As a child, I always lived in Chile, in the same house with my parents. We moved in the year 1970, the year in which Salvador Allende was elected to be president. 3 years afterwards, when I was 8 years old, with the country in shambles and my father for months living in the United States, I watched with my mother and sister from the roof of our house as the Hawker hunters bombarded the presidential residence palace in Tomás Moro Avenue. Few weeks after that, my father returned, and that was how I muddled through my childhood years in a country on state of siege, without the right to vote, and an experimental free market system supposed to bring about prosperity and opportunities for all.
As a young boy, I wanted to be an astronaut. But during my adolescence, my ideas about my future became fuzzier, and by the time I was 17, I was clearly at a loss about what I wanted to study. I spent most of my life drawing and skateboarding. How I would have loved to be Californian instead of Chilean then. Quite fortunately, I studied at the German school and got in contact with other realities. I was interested in art, ideally the movie industry. But in those days in my country, there was no place to study movies, and even fewer opportunities to practice such a profession. 30 years ago, when I was 17 years old, I wore long hair, weighed 20 kilos less than today, was about to finish high school, and warming up to render my university admission test. Chile's population then amounted to 11 million inhabitants. It hovered around 24.3 billion, while our per capita GDP had reached 2,822. 45% of the population was under the poverty line. Inflation was rampant at about 30% per year, and our housing deficit represented some 840,000 units. The official rate of unemployment stood at 22.4%, while enduring a negative economic growth at 14.3%, as the result of the prevailing severe economic recession. Land regulation had been liberalized 2 years before then, in the expectation that the market will self-adjust to generate the dynamics necessary to ensure the harmonious growth of our cities. Architects Undurraga y Debes built the Constitution Plaza, an emblematic project of the military regime complemented by the Fatherland's Altar, thought up by the Ministry of Public Works at the time and inaugurated in 1979. I was admitted to the School of Architecture of the Catholic University. There were only 2 architecture schools in Santiago, offering a total of 160 student vacancies. Nowadays, there are 44 of them, of which only those in Santiago offer 1,900 student vacancies. Noteworthy among my classmates were architects Radic, Irarrázaval, Puga, and Aravena. The latter, however, was younger and part of the following generation. During my first 5 school years, the economic crisis was rampant, and professional unemployment among architects hovered around 80%. The country's financial system had collapsed, industries were hurled down, and the Minister of Finance ended up behind bars. Most of our teachers had a pessimistic attitude, and our professional future could only be imagined, but in some other professional activity, or in some other country quite different from the one we studied in. In the years following 1983, the economic situation began to slowly take off. State companies were privatized. Public transportation was completely liberalized, routes, frequencies, and prices. Free market model became solid. Some of the first mid-sized strip centers were built. The country's first shopping mall was built as well. A large number of spiral buildings were built, commercial buildings inspired by Wright's Guggenheim New York Museum. Nowadays, these constructions house low-end barber shops, piercing and tattoo shops. During the 1970s, the main referential buildings were Duarte's Cepal Building, Guarda en Correa's Benedictine Monastery, or Juan Martinez's Law. Military or medicine schools, since Chile had indeed enjoyed a tradition of good public architecture and quality, bidding contest up until September of 1973. Beginning of the heyday of Spanish architecture and launching of the Croquis magazine. The PUC Library received the first publications about Japanese architecture, led by Tadao Ando in the GA. Loud and recurrent pot-pan banging appeared in many of Santiago's streets and neighborhoods, challenging the incumbent military regime in power at the time.
On September 7th, a guerrilla group made an armed attempt against General Pinochet's motorcade along the Achupaya Hill Road, in the vicinity of Cajón del Maipo, 40 kilometers away from Santiago. The armed attack was staged on the general's return to Santiago after spending a weekend in his Melocoton retreat house in the outskirts of the capital city. The attack ended up with 5 dead and 11 injured. The general, though injured, escaped alive. As a result of the growing opposition and pursuant to the provisions established in the 1980 political constitution, all citizens were summoned to a plebiscite to decide whether to keep, yes, Pinochet until 1997, or to call to free elections in 1989, no. The no option won the plebiscite with 54% of the votes. In November, the construction of the National Congress building began, the last construction work of the dictatorship, paradoxically, designed by architects who opposed the military regime. I received my first professional work order, without yet having obtained my professional degree. After winning a bidding contest to build 3 houses for Osho followers, who were coming back after living in a community in Oregon, USA. Democracy dawned again, and with it a new country emerged, plethoric of joy, possibilities, and dreams. At 25, I traveled to Europe for the first time during the month of August. On October 2nd, I entered the German Democratic Republic, GDR, in its last day of political existence. In Chile, Izquierdo Liman finished the El Golf building, the first contemporary construction made completely and impeccably out of reinforced concrete with a clear influence of Japanese architecture. Back to Europe. I built a house for my mother on the beach, Klotz House. Germán del Sol and José Cruz built the Chilean pavilion for the Sevilla Expo, made completely out of wood, in an attempt to reshape the image of the Chilean state and the country as a whole. The Explora Hotel in the Patagonia, designed by Germán del Sol and José Cruz, was opened up, thus inaugurating a new era of special interest tourism in remote places. Borja Huidobro and Enrique Brown built the Consorcio building. This building definitely alters the way of thinking about contemporary buildings. Besides, since its image projected such potency and influence, it was ultimately converted into the company's own logo. The Estación Mapocho Cultural Center, built by Fernández, Palmer, Pérez de Arce, and López, was inaugurated, thus becoming the country's first cultural center, sprang from the refurbishing of massive unutilized infrastructure. Teodoro Fernández, Smiljan Radic, and Cecilia Puga built the Catholic University Library.
The GG portfolio published by Matías Klotz. Izquierdo and Lehman built the Manantiales building, the runner-up project for Miss Van der Rohe award contest. Jorge Cristi built the Glass House, with public financing and a heretofore unique experience that brought an artistic performance to an ephemeral architecture closer together. For the first time, common citizens interacted with non-profit urban intervention. Aravena finished the School of Mathematics. I was appointed director of the School of Architecture in Diego Portales University. During President Lagos's presidency, the Workers' Union of Santiago's bus transport system blocked some of the city's, consolidating himself as a master in the management of natural spaces, which he intervenes unabashedly and with ample formal material and chromatic flexibility. The Ocho al Cubo real estate project was built as designed by Eduardo Godoy, with the participation of 8 well-known architects to build 8 vacation houses for sale. Matías Klotz appeared in Electa paper. Toyo Ito materializes his first work in America in Ocho al Cubo. 22 years after inaugurating the Constitution Plaza, during Pinochet's government, Undurraga and Deves inaugurated the Citizens Plaza during the government of Ricardo Lagos. High school student protests explode in demand of substantial improvements in education. Later nicknamed the Penguin Revolution. David Basalto and David Asael created the architectural platform website Portal, which quickly became the most visited site in Spanish. Subsequently, they created www.archdaily.com, which became the most visited site in English. Radit appeared in 2G. The first stage of the Bicentennial Park was inaugurated, a public bidding contest awarded to Teodoro Fernandez and meant to endow the richest municipality in the country. Peso and von Elrichsen built the Poli House, a vastly published and award-winning work, leading a new generation of internationally renowned Chilean architects. Additionally, they were the first representatives of a provincial university, thus breaking the cycle established over the years by the PUC. Alejandro Aravena's Electa paper was published. The Transantiago public transportation system is launched, evidencing serious problems with the bus frequencies, routing, and ticket fee collecting, all of which significantly weakened the government of Michelle Bachelet. On February the 27th, just a few days before the new government's inauguration day, the country was devastated by an 8.8 Richter scale earthquake, followed by a tsunami that destroyed an important part of the Chilean coastline and severely damaging several cities. In October, the government organized a team of rescuers that rescued 33 miners unharmed trapped in a collapsed underground mine 650 meters underground, circumstance that initially boosted the new government's popularity. However, as a result of abuse of their use of the media, public opinion turned against it. The book The White Mountain was published by Ediciones Puro Chile, curated by Miquel Adrià, with a 600-page selection of Chile's architectural production during the last 20 years. The former Valparaíso Jail Cultural Center was inaugurated. The project had been ultimately awarded via public bidding contest to Martín Labbé. Cecilia Puga appeared in 2G. Student protest and rioting re-emerged massively around the country with renewed strength, led by high school and university students, pleading that substantial improvements be introduced into the country's education system. Hans-Jürgen Kammerl received the White Mountain book and asked me whether these were indeed serious people with whom to prepare an exhibit. Cultural Minister Luciano Gruscoque created the architecture area within the Cultural Council. The President of the Republic, Sebastián Piñera, set up a 28-member commission presidented by Antonia Lehmann, aimed at studying and proposing a national urban development policy. The government launched a fiscal subsidy program to demolish 57,000 low-income houses located in urban ghettos. Peso von Elrichsen appeared in 2G. Ocho al Cubo launched its second stage with 8 Chilean architects and 8 Japanese architects. In the year 2012, Chile's population peaked at 16.5 million inhabitants.
40% of which live in the capital city of Santiago. The country's population growth rate now stands at 0.9%, below that of countries such as the United Kingdom. Since the year 1990, the country has been governed by democratic elections. Its annual GDP amounts to $330 billion, which translates into a per capita GDP of $18,319. The country's poverty level has dropped to 15%, and the housing deficit hovers around some 400,000 units. The economy is currently growing at a pace of 5.5% per year. Inflation has been kept at bay at around 3.3%, while the rate of unemployment has dropped to around 6.5%. When I tell my children about the country I was brought up in, they think I'm exaggerating. But I'm not. Despite the country's continued economic expansion and income per capita about to reach $20,000, this newly acquired wealth is distributed reasonably neither between the people nor between the country's regions. Nearly 20% of the country's GDP is accounted for by 4 family corporate groups. Moreover, should they be removed from the top 100 richest families in Chile, the country's per capita GDP would drop to less than half its current level. There are areas where the GDP resembles that of Ecuador, and others where it comes close to that of the United Kingdom. All of this translates into increasing discontent and social tensions, which is not adequately sorted out, threaten to frustrate the possibility of Chile becoming a developed nation. It is not enough to have a small quality architectural production or a market sophisticated enough to appreciate it. Changes in our national structure are sorely needed, a motto much used by the Concertación coalition government during its 2 decades in power. Unfortunately, these results remain yet to be seen. Muchas gracias. Bueno, eso es todo. La verdad que está un poco fuera de contexto lo del video, pero yo creo que también está dentro del contexto. O sea, el tema de que, o sea, si uno quiere pensar de verdad en el futuro, los desafíos pendientes, o sea, no están, o sea, están en la sociedad, en el minuto que estamos viviendo. Y creo que es un fenómeno transversal a nuestros países, más o menos profundo en unos u otros. Pero si no estamos atentos a este momento, que yo creo que es un momento histórico importante, nos vamos a perder una gran oportunidad. Eso.